Muy buenas, queridos alumnos de primero de bachillerato. Vamos a continuar con el estudio de la continuidad como segunda gran aplicación de los límites, ¿no? Vamos en este caso a intentar explicar este ejercicio, el 16, que nos dicen que estudiemos la continuidad de esta función. Observar que tenemos 1 menos 2x si la x es menor o igual que 0 y 1 partido de x más 1 si la x es mayor que 0. Mirad, yo para el estudio de la continuidad de esta función os hago la siguiente propuesta. Lo primero que haría sería marcar la recta real, dividir por el valor 0 y atento, observar aquí, justo con el valor 0 y todo lo que son menores que ellos. La función es 1 menos 2x, empiezo a ver aquí una línea recta y atento para los valores que son mayores que 0, 1 partido de x más 1, que sería una función definida a todas. Bueno, pues mirad, nosotros podemos empezar a estudiar la continuidad de esta función desde el punto de vista analítico y desde el punto de vista gráfico. Además, va a depender de lo que se pida, se puede pedir un estudio gráfico o analítico y también va a depender de cómo ustedes consideréis el mejor camino, el camino más corto para el estudio de la continuidad de la función. Mirad, si lo estudiamos gráficamente, que siempre será una ventaja porque tenemos lo que se denomina una visión global, ¿no? Tenemos por una parte aquí la representación gráfica de la línea recta, la cual nos interesa la parte que es menor que cero, observar cómo esta parte de la línea recta está aquí. Y mirad, tenemos también la función racional, la correspondiente hipérbola equilátera, de la cual nos interesa solo la parte que es mayor que cero, que además la tenemos aquí. Si hacemos bien las dos gráficas y después la unimos bien, observamos que la función es continua. Con lo cual podemos decir que esta función es continua en el punto x igual a 0 y además es continua en todos los valores. Que eso es lo bueno que tiene la representación gráfica de una función. Tenemos toda la panorámica o toda la visión. Mirad, si fuera analíticamente, bueno, pues entonces tendremos que analizar el límite lateral derecho con valores mayores, que sería la parte de 1 partido de x más 1, con lo cual nos daría 1, y el límite lateral izquierdo. Tendremos que aplicarlo también en la línea recta, que también nos saldría 1. Luego en este caso, al calcular los dos límites laterales y coincidir, vemos que la función es continua. Como ambos límites coinciden, decimos que la función es continua en ese punto. ¿Qué ocurre? En este caso lo que vemos es una función de tipo, o sea, una continuidad de tipo eh, puntual. No vemos toda la representación gráfica y no vemos que la función es continua en todo su dominio. Por eso quizás el mejor método, y una vez que hemos visto este ejercicio, sería llegar a combinar la manera analítica de estudiar la continuidad con la representación gráfica que nos da una visión global. Es quizás el método que mejor os voy a aconsejar o que veo que es mejor, ¿no? Tanto combinar el analítico como el gráfico. O sea, hacer la gráfica y después estudiarlo analíticamente. Mirad, vamos a ver la siguiente función donde nos piden también el estudiar la continuidad, ¿no? Y mirad, nos da de nuevo una parábola y una función de tipo racional. Y de nuevo os propongo lo siguiente, ¿eh? Se puede estudiar de manera analítica o de manera continua. Mirad, una vez más, volvemos a representar la recta real, distinguimos otra vez el cero. Atento, para valores menores que cero tenemos la parte de la función que es de tipo racional y para valores mayores que cero pues tendremos un fragmento de parábola, ¿de acuerdo? Mirad, si empezamos por la parte gráfica, pues aquí tenemos por una parte la representación gráfica de la función racional y aquí tenemos la parábola, con lo cual nos quedamos con una parte de la parábola y nos quedamos aquí con otra parte de la función racional. Si unimos bien las dos partes, observar, vemos de nuevo que la función es continua. Si después lo hacemos analíticamente, observar, calculamos los límites laterales. En este caso parece que he tenido un pequeño despiste. Un momentito. Bueno, mirad, pues parece ya que he podido arreglar los límites que estaban pues confundidos con los del ejercicio anterior. Mirad, aquí tenemos esta función, acordaros bien, si es menor que cero y esta si es mayor que cero. Y vamos a estudiar los dos límites laterales, ¿no? Mirad, ya lo tengo los dos límites bien puestos. Tenemos el límite lateral izquierdo, este sería el izquierdo, que sería cuando la x tiende a cero con valores menores, dentro sustituimos el 0 y nos quedaría 0 partido de menos 1, que sería 0, y el otro límite, que sería el límite lateral derecho. Vamos a corregirlo aquí. Y que si calculamos este límite también nos aparecería a nosotros el valor 0. Por lo tanto, esta función sería continua en el punto 0. Mirad, vemos gráficamente y el estudio analítico. Mirad, os voy a dejar propuesto este ejercicio
Estudiar la continuidad de esta función es exactamente la misma que tenemos aquí, pero os he cambiado el x mayor y el x menor. ¿eh? De tal manera que, mirad, en este caso habría que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la parte que cogemos de aquí, atento, la parte que cogemos de la parábola sería toda esta parte de la parábola, incluso con su vértice, que aparecería en esta zona. Pero mirad, en esta parte aparecería ya esta parte de aquí abajo y aparecería aquí la asíntota. Luego cuidado, porque la parte de la asíntota no se visualiza bien dentro del punto de unión. O sea, cuando nosotros estudiamos la continuidad desde el punto de vista analítico, se suele estudiar justo en el punto de unión, en el x igual a 0. Si no hacemos la representación gráfica, no terminaríamos visualizando bien esta asíntota, con lo cual no veríamos bien esta discontinuidad. Por eso, digamos, os propongo, digamos, este ejercicio y os vuelvo a repetir. Intentar combinar siempre el estudio de la continuidad a partir de procedimientos gráficos, de la representación gráfica y del estudio analítico. Bueno, pues un último apunte. Mirad, tenemos aquí el anexo final, el anexo final, que el anexo final sería estas propiedades, propiedades de los límites, de la adición, de la multiplicación por un número, la composición y la potenciación. Mirad, estas propiedades de límite, atentos, las dejo puesto dentro de los apuntes teóricos porque lo utilizaremos en un futuro, y sobre todo a nivel de segundo de bachillerato, cuando ya nos dediquemos más a aplicaciones prácticas. Entonces, prácticamente la teoría pues se repasará, pero haremos más cálculos de límite. Pues es bueno que dispongáis de esta teoría para que podáis siempre estudiarla. Bueno, con esto finalizo esta serie de vídeos que está dedicado a la parte de límite y continuidad. Mirad, consejo, ver los vídeos uno a uno, no pegaros el atracón de verlo todo de manera continua. Verlo poco a poco y meditar o reflexionar con respecto a cada uno de ellos. Cada uno de ellos aporta conocimiento. Acordaros, al principio había que distinguir entre lo que era la definición, había que saber cuándo eran determinados o indeterminados. Había que ver que la indeterminación habría que resolverla, con lo cual habría que aplicar algunas metodologías para poder simplificar y tras la simplificación calcular el verdadero valor del límite. Después, posteriormente, nos metíamos en los límites de tipo laterales. Esa idea hay que profundizarla. Saber lo que es un límite lateral es importante. Hay que saber cómo se acerca uno a un número. No existen límites laterales, por ejemplo, en el infinito. Los límites en el infinito son o más o menos infinitos, pero no hay lateralidad. Los límites laterales son siempre con respecto a un punto. Y con respecto a un punto, pues sí podemos dedicarnos a estudiar el límite hacia la derecha y hacia la izquierda. Acordaros que para que el límite exista deben de existir los dos límites laterales y coincidir. Este tipo de límite lateral se aplicaba a un tipo de situación, un número partido por cero o bien en estudios de funciones definidas a trozos o intervalos y sobre todo en el punto de unión. Después posteriormente veíamos las funciones de tipo racionales o límites de tipo racionales y los semirracionales. De nuevo aparecían ahí una serie de operaciones para cálculo de límites. Y ya por último nos metíamos en las dos grandes aplicaciones. Las asíntotas, donde distinguíamos tres, horizontales, verticales y oblicuas, y sobre todo en esto de la discontinuidad. Acordaros que dentro de la discontinuidad, la primera que está es la definición de función continua en un punto. Después, posteriormente, hay que distinguir entre las discontinuidades de tipo evitable y las de tipo inevitable. Y sobre todo mirar bien los gráficos. Los gráficos que le corresponde a cada uno de este tipo de discontinuidad son importantes. Acordaros que una de las discontinuidades inevitables es asintótica, la de salto infinito, mientras que la otra, la de salto, pues es como si la función estuviera, digamos, rota o desplazada, ¿no? Y por último, acordaros, para el estudio de la continuidad de una función es bastante importante conjugar bien o barajar bien tanto la representación gráfica de la función como la forma analítica. Bueno, pues espero que los vídeos hayan sido útiles, espero que estén bien dosificados, espero que os haya dejado el tiempo suficiente para que lo hayáis visto y espero que vayáis asimilando poco a poco este tipo de contenido. Bueno, ya nada más que queda el que os pondré a través del formulario algunas preguntitas para que vayáis reflexionando, meditando y continuamente leyendo los apuntes y viendo los ejercicios para que le deis respuesta a las preguntitas que os hago en el formulario. Bueno, como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y ya nos vemos algún día, espero, en el colegio. Hasta ahora.